El título de la enseñanza de hoy es Usted tiene todo para lograrlo. Y lo vamos a hacer desde la segunda carta del apóstol Pedro. Vamos a estar en el capítulo 1. El pasado domingo, el último domingo del año pasado, hace 8 días, fuimos exhortados a revisar nuestros objetivos, porque cada año uno se coloca objetivos, ¿no?, para el año entrante. Sí. Deseos personales de distintos tipos, pero fuimos exhortados a revisarlos ¿para qué? Para colocar el orden correcto. Y el orden correcto no es mi objetivo, sino cuál es el objetivo que Dios quiere que me proponga. Y basados en la en el Evangelio de Juan, capítulo 15, vimos que el Señor nos llama a que nuestro principal objetivo tiene que ser dar fruto para Él. Sí. Dar fruto para Él. Es lo mismo que Él también nos enseñó en otra parte de la Escritura: buscar primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás, y ahí están sus objetivos personales, vendrán por añadidura. En cuanto a nuestras propias metas, si están alineadas con la voluntad de Dios, Él les va a conceder, eso es seguro. Vimos que el fruto es aquello que se evidencia, que se deja ver, que se muestra, ¿sí? El fruto es lo que se evidencia de que somos verdaderamente cristianos. Y eso solo es posible si mantenemos una comunión, una relación estrecha con nuestro Señor Jesucristo, quien es la vid verdadera. Y esa comunión es posible, de acuerdo al texto que vimos, es posible si la palabra de Dios mora en mí, si la palabra de Él vive en mí, es decir, a través de las Escrituras. Mantenemos conectados con el Señor. Hoy conoceremos que esa comunión con Cristo tiene que ver con conocerlo realmente a Él, con conocerlo. No hay comunión sin conocimiento. Si no conozco a Cristo, no puedo tener comunión con Él. Y tiene que ver con un conocerle verdaderamente y no de manera conceptual. Tiene que ver con conocerle íntimamente a Él. Muchos conocen cosas del Señor. Muchos conocen cosas del Señor, pero no conocen al Señor. ¿Sí me hago entender? Muchos conocen que Él es Dios verdadero, que Él es soberano, pero realmente no le conocen a Él. Han oído de Él, exacto. Él mismo me hace recordar que el mismo Job dijo después de esa prueba tan grande, y dice: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven, ahora realmente te conozco. Y eso es lo que quiere el Señor. Es el principal fruto que Dios espera de nosotros. Es el principal fruto que Dios espera de nosotros, conocerle. Ya que cuanto más usted le conoce a Él, más se va a parecer a Él. ¿En cuanto a qué? A sus virtudes. Él es recto, y entre más usted le conoce y yo le conozco, vamos a ser rectos. Él es veraz, nunca miente, y entre más le conocemos, vamos a ser veraces como Él. Dar fruto para Dios no se trata de cambiar la conducta, de ver cómo muestro una fachada hipócrita, porque realmente por dentro tengo el deseo y cometo el pecado por dentro. ¿Sí? Me hago entender. Una cosa es mostrar una fachada de aquel que no es morboso, pero por dentro ha cometido todas las lujurias del mundo en la mente. ¿Ya? No se trata de cambiar la fachada, no se trata de cambiar de conducta, se trata de ser, de ser. Y de ser, me encanta eso que acabas de decir. Se trata de ser y no de parecer. Se trata de ser verdaderamente un creyente, un hijo de Dios, y no de parecer un hijo de Dios. Se trata de ser cada vez más como Cristo. Como Cristo. Entonces, su forma de vivir
será de manera natural como Cristo, lo que estábamos diciendo. Se trata de ser más como Cristo y entonces usted va a reflejar las virtudes de Cristo en su vida. Va a pensar, va a sentir y va a vivir como Cristo. Usted no se va a preocupar por no mentir, porque al ser como Cristo será alguien que siempre dice la verdad. ¿Por qué? Porque así es el Señor y usted se va a parecer más a Él. Ese es el principal fruto que quiere el Señor, que le conozcamos. Y para ello, entonces, vamos a leer el texto que nos tiene el Señor para hoy en la segunda carta de Pedro, capítulo 1, y vamos a leer del 3 al 11. Lo voy a leer completo desde el 1. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, escuchen, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento, ojo, conocimiento, y es una palabra clave, de Dios y de nuestro Señor Jesús. El texto nuestro empieza desde el 3 y vamos hasta el 11. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento, y vuelve y lo repite, de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Y aquí viene el propósito. ¿Para qué? Las promesas, para que por ellas lleguéis a ser participantes de la naturaleza divina, para que por ellas usted se parezca más a Dios, a Cristo en su divinidad. Tenga esas virtudes de Él, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las concupiscencias. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid, súmele a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento añada dominio propio, al dominio propio añada ¿qué? Paciencia, y a la paciencia piedad, a la piedad añada afecto fraternal, y al afecto fraternal añádale amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos, escuchen, ni sin fruto. En cuanto al conocimiento, y vuelve y lo repite, ¿de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, es decir, no le ha sumado a la fe, paciencia, a virtud, todo esto, el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados, habiendo olvidado que Cristo fue a la cruz para limpiarle de pecado, para perdonarle. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas, las que ya vimos atrás, a la fe súmele todo lo que vimos, haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Queridos, esta carta la escribió el apóstol Pedro a la iglesia, de ahí que entonces es pertinente para nosotros, advirtiendo sobre un peligro grandísimo. Ese es el contexto en el cual Pedro escribe esta carta: los falsos maestros, las falsas enseñanzas que habían en esa época y que sin duda hoy también y cada vez más. Falsos maestros que distorsionan el mensaje del Evangelio. Mire ahí en el capítulo 2, versículo 1 al 3. Les dice Pedro: pero hubo también falsos profetas en el pueblo,
hablando de los judíos, como habrá entre vosotros, es decir, dentro de la iglesia, falsos maestros, y esto es lo que harán, que introducirán encubiertamente, de manera socarrona, no abiertamente, herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Pedro advierte a la iglesia que así como hubo falsos profetas en el pueblo judío, también entre los cristianos habrá falsos profetas, falsos maestros que enseñan herejías, es decir, enseñanzas distintas a las de Dios, a la verdad. Estos harán mucho daño a la iglesia y también dice ahí más adelante que algunos les van a seguir. Porque es que lo que enseñan los falsos profetas, los falsos maestros, es algo que nos gusta, que es atractivo, que rasca el oído. Nos llaman al arrepentimiento, nos llaman a dejar el pecado, nos llaman a la obediencia a Dios, si nos llaman es a cepillar el ego del cristiano, y entonces muchos los van a seguir. Y eso va a causar divisiones en la iglesia. Además, el versículo 3 de ahí del capítulo 2 dice que los falsos maestros, llevados por su avaricia, el deseo de dinero, y es tremendo hoy ver cómo algunos, diría yo que se llaman pastores, el deseo de avaricia hace lo que sea necesario y usan torciendo las escrituras para sacarle la plata a la gente. Inventan mentiras ingeniosas para apoderarse del dinero, dice la palabra de Dios. Está hablando Pedro de allá 2000 años, pero parece que nos hubiera escrito esa carta para hoy, ¿sí o no? Es muy pertinente. La realidad de hoy no ha cambiado, ¿verdad? Cada día aparecen más falsos maestros y entonces, como tú acabas de decir, el mensaje es pertinente para hoy. ¿Por qué es pertinente? Porque la palabra de Dios, todo pasará menos su palabra. Ella es viva y eficaz y siempre será vigente. Siempre, queridos. Las enseñanzas del Señor. Y el mensaje de hoy es pertinente para que usted y yo podamos dar el fruto que Él espera, conocer a Cristo. Y para ello vamos a ver, el fruto que Dios espera es conocer a Cristo. Es la palabra que más se repite. Para ello vamos a ver 3 puntos. Y el primer punto para conocer a Cristo es la provisión de Dios. Vamos a ver que Dios nos provee, nos equipa con todo lo que necesitamos para conocerle. Versículos 3 y 4. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, a la vida espiritual se está refiriendo ahí, y a la piedad es a la forma como Dios quiere que vivamos. Como todas las cosas que pertenecen a la vida espiritual y a la forma como Dios quiere que vivamos, escuchen, nos han sido dadas. Es un pasado. Pero ya se nos dio, exacto. Y se nos dio, y en el original es, se nos dio, pero permanecen. No es lo que Dios nos ha dado, no es algo que se dio y se ha desgastado y se puede perder, esfumar. Nos lo dio, es que ya nos lo dio, pero permanece por siempre en el cristiano. Todas las cosas que tienen que ver con la vida espiritual y con la forma como Dios quiere que vivamos delante de Él, ya nos han sido dadas, ¿a través de qué? Por su divino poder. ¿Mediante qué? El conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales, es decir, todas las cosas que son para vivir como Dios quiere, por medio de ellas nos ha dado preciosas y grandísimas promesas con un propósito, para que por ellas lleguéis a ser partícipes, para que por ellas lleguen a ser parecidos al Señor. ¿En qué? En su naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción
que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Que aclares el término concupiscencia. ¿Cuál es el plan? ¿Qué es concupiscencia? Pecados, corrupción, Deseos de la carne. deseos de la naturaleza pecaminosa. Y podemos huir, ¿por qué? Porque Él ya nos perdonó, somos nuevas criaturas, ya nos limpió. Entonces, Él nos equipa de todo para que cuando estemos en tentación no caigamos. No caigamos. Queridos, antes de ser salvos, la Biblia dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, muertos espiritualmente, muertos, separados de Dios. Eso lo dice en Efesios 2:1. Quien espiritualmente está muerto no puede conocer a Dios, está muerto. Está separado de Dios. Porque es importante conocer qué implica lo que estamos viendo hoy. Entonces, para ello es importante recordar: quien está muerto en delitos y pecados, quien no se ha arrepentido, quien no ha sido salvo, quien no ha entregado su vida a Cristo, es imposible que pueda conocer a Dios. Está muerto. Los incrédulos no conocen a Dios, a Cristo, conocen cosas de Él, pero les es imposible conocerle verdaderamente. Sin embargo, en su gracia, Dios nos hizo justos. ¿A través de qué? De la obra de Cristo en la cruz. Era imposible para que el muerto volviera a Dios, para que volviera a Cristo, y entonces Dios envía a su Hijo, se hace hombre y va a la cruz, para que allí en la cruz entonces nuestros pecados sean perdonados y ahora Él nos vea justos. Eso es gracia de Dios. Y Romanos dice que ahora podemos creer en el Señor, ¿sí? A todo el que cree. Queridos, solamente los creyentes, por medio del divino poder de Dios, nos da la posibilidad de conocerle a Él. De conocerle a Él. Hermanos, el divino poder que tiene Él, el mismo poder con el que Dios creó los cielos y la tierra, con el mismo poder que Él sostiene el universo, el mismo poder que obró en Cristo para que resucitara, el mismo poder es el que actúa en nosotros. ¿Para qué? Para que podamos conocerlo, para que podamos conocerlo. Entonces, si no es un cristiano, no puedes, imposible conocer al Señor. Queridos, también por ese mismo poder nos dio el Espíritu Santo, el cual, según Juan 14, nos enseña todas las cosas y nos recuerda todo lo que hemos aprendido a través de las Escrituras para conocerle al Señor, para poder vivir de la manera como Él quiere que vivamos. Y el versículo 3 nos dice que Dios lo hizo mediante el conocimiento de aquel que nos llamó. Y hermanos, aquí es muy importante que tengamos claro lo siguiente. Cuando dice que lo hace mediante el conocimiento de aquel que nos llamó, esta parte ahí en el versículo 3 no se trata de que a través del esfuerzo que nosotros hacemos para conocerle a Él. Porque recuerden que estábamos muertos en delito de pecado y no le podíamos conocer. Es Él el que se deja conocer. Inicialmente es Él el que, como en el caso del apóstol Pablo, que les mencioné ahora rato, es Cristo el que sale al encuentro y se deja conocer, y no es que nosotros le buscamos, porque el mismo apóstol Pablo dice que no hay bueno ni uno, no hay quien busque a Dios. Entonces este conocimiento que aparece en el versículo 13 se refiere mediante el conocimiento que recibimos, pero de parte de Él, no que nosotros hayamos buscado conocerlo. Querido, para que lo podamos entender mejor, escuchen como dice la Nueva Versión Internacional: su divino poder al darnos el conocimiento. La Reina Valera dice mediante el conocimiento, y quedaría como que soy yo el que busco conocerle. No. Es su divino poder al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y potencia, nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir
como Dios manda. Es Dios en su divino poder quien nos dio a conocer a Cristo cuando nos dio vida estando muertos espiritualmente. Le conocemos porque Dios nos dejó conocerle. No le buscamos nosotros a Él. Él nos eligió, Él salió a nuestro encuentro y nos dejó conocerle. Y al conocerle nos dejó equipados con todo lo que necesitamos para vivir a su manera. No es que nos equipó porque nosotros buscamos conocerle a Él primero. Si fuera así, entonces ya no es por gracia. Si fuera así es porque como yo le busqué conocerle, entonces ahora págueme, recibo una recompensa. Nadie puede recibir nada de Dios porque nadie lo merece. Nadie lo merece. Él nos lo da. Él nos lo da. Y nos lo da todo lo que necesitamos para vivir como Dios quiere, no porque nos lo hayamos ganado, no porque nosotros decidimos buscar conocer a Cristo, porque vuelvo y repito, nadie quiere buscar a Cristo. Todos queremos vivir en nuestros deleites del pecado. Entonces, cuando Él nos rescata, cuando Él nos salva, Él se deja conocer y al dejarse conocer nos equipa con todo lo que necesitamos para vivir como Él quiere. El verso 4, no hay excusa. El verso 4 nos dice que nos dio todo. Nos equipó para vivir rectamente delante de Dios. ¿Y qué nos dio? Sus preciosas y grandísimas promesas. Es mediante sus grandiosas y preciosas promesas que podemos vivir como Él quiere que vivamos. Ya nos las dio. Y son preciosas porque provienen del Dios eterno que cumple su palabra. Las promesas de Dios no son como los falsos profetas que aparecen en la misma carta. Como en el versículo 2, capítulo 2, versículo 19, donde ellos prometen libertad, pero ellos mismos son esclavos de su propia corrupción. Un hombre no puede prometer algo como Dios. Él no es hombre para mentir. Todas sus promesas nos las da, ¿para qué? Para que podamos vivir como Él quiere. Y un ejemplo de sus preciosas promesas, hay tantas, pero les voy a dar alguno. Juan 5:24 dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna. Esa es una promesa y es cumplida. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Lo cree? Créalo porque es una promesa de Dios, Él no miente. Ahora, ¿dónde encontramos todas las divinas y preciosas promesas de Dios? La Biblia, la palabra. Aquí están, hermanos, en su palabra, en la Biblia. Que se convierten en certeza, ¿no? Son certeza total. Claro. Ahora, yo le quiero hacer una pregunta a usted. ¿Qué pensaría de alguien que tiene todas las herramientas que necesita para cambiar la llanta de su carro porque se le ha dañado, porque se le ha pinchado, y sin embargo no lo arregla, no la cambia y sigue andando con el carro dañado? ¿Qué piensa usted de esa persona? Es negligente. Tiene todo para arreglar su carro y sin embargo prefiere seguir andando con el carro deteriorado. Es negligente, es irresponsable, es perezoso, ¿sí o no? Claro. Querido, querida, usted tiene todo lo que necesita para vivir a la manera de Dios. Usted tiene sus preciosas y seguras promesas en la Biblia. La tiene en papel, la tiene en celular, tiene varias versiones. La pregunta es, entonces, ¿por qué no vive rectamente delante de Él si tiene con qué? Y si Dios ya le equipó. Es una pregunta que nos tenemos que hacer. Si Dios ya me equipó, si Dios me pasó de muerte a vida, si Dios me dejó conocerle y me dio todo lo que necesito para vivir como Él quiere, ¿por qué aún no lo hago? ¿No me estará pasando como el que tiene el carro dañado y tiene las herramientas para arreglarlo y no?
¿No será que somos negligentes, perezosos? Ahora, veamos cuál es el objetivo de estas promesas que Dios nos da. Versículo 4. Al final, para que por ellas lleguéis a ser ¿qué? Participantes de la naturaleza divina de Dios. Queridos, es participar de la naturaleza de Dios y así escapar de la corrupción. Juan 1:12 dice que a los que creen en Cristo, Dios los hace sus hijos. Un hijo tiene el ADN de su padre, ¿sí o no? Y nuestro Padre es santo, 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 apartado totalmente del pecado. Y ahora compartimos con Él esa parte de su naturaleza, pues el verdadero creyente ante el pecado se siente incómodo. ¿No han sentido ustedes eso? Antes no, yo me deleitaba, pero ahora claro, uno ni se daba cuenta porque uno vivía deleitándose en el pecado. Pero ahora cuando pecamos nos sentimos mal. Eso significa que estamos pareciéndonos al Señor, estamos compartiendo parte de su ADN en cuanto a la santidad, hermanos. Uno se siente incómodo cuando peca y cuando pecamos Dios espera que caigamos de rodillas porque el Espíritu Santo nos muestra que pecamos contra Dios y Él es justo para perdonarnos. Entonces uno cae de rodillas y va, ¡ay, Señor, perdóname, se me fueron las luces! Antes no lo hacíamos. Queridos, lo anterior es la parte que Dios hizo para que podamos vivir rectamente delante de Dios, de Él. ¿A qué me refiero? Nos salvó, nos dio a conocer a Cristo, nos dio sus preciosas promesas para que participemos de su naturaleza. Ya estamos equipados para vivir rectamente como Él quiere. Ahora veamos la segunda enseñanza de Pedro, el segundo punto. Él ya nos equipó, pero ahora nos da un mandato. Ahora nos da un mandato. Ahora toca nuestra parte. Van a darse ustedes cuenta que en la Biblia siempre el Señor no nos pide algo que no podamos hacer. Él primero nos equipa. Él primero nos equipa con lo necesario para cumplir lo que luego nos va a demandar. Él nos demanda sin equiparnos para poder cumplirle. Vamos a ver el mandato de Dios ahora que ya estamos equipados. Versículos 5 y 7. Vosotros también, escuchen, poniendo toda diligencia. Esfuerzo. Y esfuerzo porque obviamente la naturaleza pecaminosa nos llama a la pereza de abrir las Escrituras, a la pereza de congregarnos, a la pereza de meditar la palabra, a la pereza de estudiarla, a la pereza de participar de lo que se enseña en la iglesia. Por eso hay que ser diligentes, esforzados, hermanos. Vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, por lo que Dios nos ha equipado, tenemos que poner diligencia ¿en qué? Añadid a vuestra fe virtud. Eso es lo que nos toca a nosotros. A la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal añadir amor. Ya Dios nos equipó, ahora nos da un mandato, esfuércense por añadir a la fe que les he dado estas cosas. En vista de que todo lo que Dios les ha dado, ahora que tienen el equipaje para vivir como es digno de aquel que nos llamó, nosotros los cristianos tenemos una responsabilidad. Es nuestro turno de actuar diligentemente. Para la salvación no pudimos hacer absolutamente nada porque estábamos muertos en delitos y pecados. Pero una vez salvos, ahora sí nosotros tenemos responsabilidad. La responsabilidad es de ser diligentes. Es nuestro turno de actuar diligentemente de manera consciente y esforzada. ¿Por qué digo consciente?
Porque es que conscientemente es que nada, me voy a levantar a tal hora, voy a abrir las escrituras. Y esforzado porque muchas veces la carne tira a hacer otras cosas. Pero me voy a esforzar por hacerlo. Mire, una disciplina, ¿cómo se adquiere? Haciéndola repetidamente. Repetidamente. El primer día puede darle pereza, pero el segundo día usted se esfuerza y el tercero se esfuerza y luego se vuelve natural que si usted no abre la escritura se va a sentir que algo le falta. Y aquí vienen las instrucciones de Pedro. ¿En qué tenemos que esforzarnos, hermanos? A su fe. Y empieza diciendo, a su fe añada. ¿Pero a cuál fe? Por favor, volvamos al capítulo 1, versículo 1. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, escuchen, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Queridos, tenemos la misma fe que tuvieron los apóstoles. Dios no les dio a ellos una fe especial, diferente. Tenemos la misma fe del apóstol Pablo. Tenemos la misma fe del apóstol Pedro, de Santiago, de Juan. Es esa misma fe, no nos dio más poquita ni menos de calidad inferior. Nos dio la misma fe, hermanos. A ellos no les dio una mejor. Usted goza del mismo tipo de fe preciosa que tuvieron todos los apóstoles. A usted Dios le dio la misma capacidad que tuvieron los apóstoles para confiar en Dios. Eso es fe. Fe es confiar en Él. Confiar de manera ciega. Ellos confiaron, les dio la capacidad de hacerlo y usted y yo tenemos esa misma capacidad. Y entonces el apóstol Pedro, inspirado por Dios, que nos dice, ya los equipé, Dios nos equipó, ahora espero que a la fe que les di, igual que les di a los apóstoles, a esa fe ustedes empiecen a añadir. Queridos, en el original, recuerden que la escritura no fue escrita en español. El Nuevo Testamento fue escrito en griego de esa época. Y esa palabra añadir significa poner al lado, juntar. No es reemplazar la fe por esto. Es a esa fe colocar esto y da la idea como de alguien que subsidia generosamente, de alguien que patrocina generosamente a alguien. En otras palabras, a la fe usted generosamente debe añadirle, debe colocar al lado ¿qué? Virtud. De manera generosa, abundante. Y desde ya usted tiene que comprometerse a eso. ¿Y qué es virtud? Excelencia moral. Excelencia moral. El creyente está llamado a esforzarse a vivir bajo las normas morales que Dios nos enseña en su palabra. No a la manera del mundo. El cristiano se tiene que distinguir porque vive buscando vivir como Dios nos enseña en su palabra. Así nos digan santurrones. Dios nos enseña que no hay que hacer trampa. Entonces, en la universidad, ustedes los estudiantes, a pesar de que los demás les digan, usted es una santurrona, usted es un santurrón porque no saca chiva. No, voy a añadir a la fe que Dios me dio virtud, a vivir con excelencia moral. Prefiero perder el examen a tener que sacar algo de manera tramposa. Vivir bajo las normas del Señor. Solo así damos gloria a Él. Ese es fruto. Por ejemplo, usted está llamado por Dios a esforzarse por no pecar cuando está airado. Airados, pero no pequéis. Nosotros podemos enojarnos, pero no pecar. Porque si en medio del enojo sale el grito, la mala palabra, el mal deseo contra el otro. Estamos llamados a eso. Está llamado a perseverar en pensar en todo lo honesto, en todo lo bueno, en lo que tiene buen nombre.
en lo que es digno de alabanza y no sucumbir a los pensamientos pecaminosos, Filipenses 4:8. Dios espera que usted se esfuerce por poner en práctica lo que aprende de Dios en las Escrituras. La pregunta es que si no conocemos las Escrituras, entonces no voy a conocer cómo es que Dios quiere que viva. Fíjense cómo Dios siempre nos envía, mire, ahí les dejé todo. Y nos lo acaba de decir, les dejé preciosas promesas, su palabra. Querido, la idea es que se note en usted las virtudes de Cristo, que usted sea justo, veraz, lleno de gracia, como Cristo. Ahora, también debe añadir, colocar al lado de manera generosa y esforzada, conocimiento. Si bien les mostré que en el versículo 3 el primer conocimiento de Cristo es porque Él se deja conocer, ahora el llamado es que ahora que estamos equipados, ahora sí busquemos de manera esforzada conocerle más a través de las Escrituras. La palabra conocimiento se repite 5 veces en el texto y en toda la carta 16 veces. ¿Será que está interesado el Señor en que le conozcamos? Esa es la palabra clave del texto. Ya vimos que fue Dios quien nos dio a conocer a Cristo. Ahora nos demanda que nos esforcemos en conocerle más, en conocer más sus virtudes. Y eso se logra no con un conocimiento conceptual, sino con un conocimiento de relación, con un conocimiento de intimidad, de relación con Cristo. Y para ello nos dejó su palabra, la Biblia. La Biblia es un llamado a que usted medite diariamente en las Escrituras. Usted debe participar de los estudios bíblicos que haremos este año en la iglesia. Ustedes y todos sin excepción, queridos, tenemos que participar en los discipulados. No puede haber alguien que diga, yo ya conozco. No. La única manera en que dejamos de conocer a Cristo es cuando ya muramos. Todos tenemos que participar, hermanos. Es importante adquirir conocimiento de diversas cosas, de la ciencia, de la cultura, de la carrera que estudiaron, de lo que nos gusta hacer. Eso es importante, hermanos. Pero es peligroso que un verdadero hijo de Dios le dedique horas a la lectura de otros temas y solo unos minutos a la semana para conocer a Dios. Eso no es coherente de un cristiano. Claro, es necesario conocer otras cosas porque pues es necesario hacerlas, pero la prioridad, el centro de todo eres Jesús, que realmente eso sea, hermanos. Al fin y al cabo, al final de todo, lo que aprendamos de este terreno, de este mundo, aquí se va a quedar. Lo único que queda es cuánto conocemos al Señor, mis hermanos. Tito 1:16 dice sobre los incrédulos lo siguiente: tales personas afirman que conocen a Dios. Ellos dicen que lo conocen, pero lo niegan con su manera de vivir. Ahí es donde se evidencia realmente si es o no es un creyente. La palabra sigue hablando, son detestables y desobedientes, no sirven para hacer nada bueno. Ahora, a eso vamos a añadirle que dominio propio, autocontrol. Pero no podemos en nuestras fuerzas, ¿verdad? Para ello nos dio el Espíritu Santo. Y Gálatas 5:23 dice que el dominio propio hace parte del fruto del Espíritu Santo. Es decir, estamos equipados, podemos dominarnos. Ese cuento de que no fue que ella me engañó, me sedujo y entonces caí. Un cristiano no puede decir eso. Cayó porque quiso. Porque tiene el Espíritu Santo para tener dominio propio. Y la palabra de Dios también dice que no nos dejará tentación más grande de la que podamos soportar y que junto con la tentación hay la salida. ¿Por qué no salió? Tenemos que añadir dominio propio. Es un fruto del Espíritu Santo. Se refiere a una restricción personal, a ser dueño de sí mismo.
Uno es esclavo de a lo que se somete. No se someta al pecado porque ya usted es libre. Cristo le dio libertad. Sométase a Cristo. No se deje vencer por la tentación. Es un llamado a dominar las pasiones, los deseos. A quienes no se dominan a sí mismos y terminan endeudados. Hay creyentes que no se dominan y se vuelven compradores compulsivos. Ay, no, esto lo necesito. Se creó la necesidad y ya tiene 10 pares de zapatos, pero necesita el 11. Queridos, autocontrol. Autocontrol con los canales de televisión y lo que nos llega por internet. Ahí llegan muchas cosas que seducen la concupiscencia. Y uno muchas veces, yo he estado estudiando prédicas y ¡guau! Salen ahí mensajes morbosos. Pero ahí está el dominio propio, ya estamos capacitados. Usted puede mover el dedito y salir de ahí. Si no lo hace es porque usted no quiere salir de ahí. Queridos, otros por no tener dominio propio terminan en una discusión gritando, vociferando y hasta golpeando. Cristianos. Y otros por no controlarse cometen adulterio. Y de manera muy especial quiero hacer un llamado a los jóvenes que ya estamos en noviazgo. Hay que tener dominio propio en el noviazgo. Mucho cuidado, queridos, queridas. Con mucho amor les digo, cuídense, porque el diablo anda buscando a quien devorar. Porque aún tenemos naturaleza pecaminosa, pero recuerden siempre, el Espíritu Santo vive en usted. Está equipado y está equipada para no dejarse caer en la tentación, queridos. El capítulo 2, versículo 14, en Nueva Traducción Viviente, dice que los falsos maestros cometen adulterio. O sea, tenemos que ser diferentes a los falsos maestros. Tenemos dominio propio. En cambio, miren los falsos maestros, versículo 14 del capítulo 2. Ellos cometen adulterio con solo mirar y nunca sacian su deseo por el pecado. ¿Ah? No tienen dominio propio. Lastimosamente, hemos escuchado de líderes en la iglesia que terminan seduciendo a hermanas. A niñas de la iglesia. No se controlan y tienen cómo hacerlo. Sigue hablando de los falsos maestros. Incitan a los inestables a pecar y están bien entrenados en la avaricia. No se controlan en cuanto al deseo. Y eso también es un llamado, hermanos, a la iglesia. Hay que trabajar, por supuesto. Hay que buscar prosperar, por supuesto que sí. Dios no tiene nada contra las riquezas. Dios tiene todo contra el amor a las riquezas. Pero hay mucho cristiano que no trabaja para vivir, vive para trabajar y acumular y se parecen a los del mundo. No se controlan. Viven para la avaricia. Santiago 3, 1 al 10 dice, dominio propio, que debemos tener dominio propio sobre la lengua. La lengua es un fuego, un mundo de maldad. El que diga que no ofende con su lengua es mentiroso, dice la palabra de Dios. Queridos, hay que controlar la lengua. Puede que le llegue a uno el pensamiento de decir X cosa. Y a correr, Señor, mire, cuando usted esté en una tentación, ahí tiene al Señor. Señor, ayúdame. Estoy que le digo, tú sabes cuántas cosas de esta persona, pero Padre, yo tengo que honrarte, quiero honrarte, ayúdame. Desaparece. Si no lo hace es porque no quiere y suelta. ¿Y saben qué, queridos? Usted después de que suelta una palabra, más reversa tiene una vida. No, es que no quise decir eso, lo dijo. Lo dijo. No, pero no, usted lo dijo, me hirió, me lastimó. Queridos, tengo esa pregunta para usted. ¿Qué es aquello que a usted le domina?
¿Qué es aquello que usted aún le da rienda suelta y no controla? ¿Será la ira? ¿La pereza? Y no me refiero a la pereza de ir a trabajar, me refiero a las cosas de Dios, de venir a la iglesia, de estudiar la Biblia, de discipularse. ¿En qué Dios hoy le está llamando a tener dominio propio, autocontrol? Usted lo sabe, Dios lo sabe. No lo diga acá, es entre usted y el Señor. Pero todos sabemos en qué Dios me está llamando a controlarme. No podemos decir que no podemos. Tenemos al Espíritu Santo, tenemos su fruto que es dominio propio. No seamos negligentes, queridos. Pero también nos llama a diligentemente añadir que paciencia. Y esta paciencia en el original es resistencia, aguante, perseverancia. Es un llamado a soportar bajo presión sin negar la fe. Sin negar la fe. Sin negar la fe. Es a resistir, pase lo que pase, manteniéndonos firmes en la fe. Firmes en la confianza en Dios, firmes en que somos creyentes. Pase lo que pase, en esto no me muevo, soy creyente. Es pasar por alto la ofensa, es airarnos y no pecar, es mostrar la naturaleza divina. Porque cuando alguien me llama a pleito, cuando alguien empieza a vociferar, a gritarme o algo, ahí es donde necesito resistencia, ahí es donde necesito autocontrol, dominio propio. No voy a decir nada, voy a dejar pasar la ofensa, pero no quiero hacerlo. Señor, ayúdame, resistir. Sé que es difícil soportar sin perder la fe, pero ya estamos equipados, queridos, con el Espíritu Santo. Debemos esforzarnos y Él nos ayudará. Si los apóstoles con la misma fe nuestra pudieron, nosotros podemos, queridos. Pero también hay que añadir que piedad. Y piedad es una actitud correcta hacia Dios. Eso es piedad. Una actitud correcta hacia Dios y hacia los hombres. Es relacionarnos con Dios y los hombres como nos enseñan las Escrituras, el Evangelio. No a nuestra manera, sino según el manual de vida que es la Biblia. Es vivir como le agrada a Dios. Y a eso vamos a agregarle fraternidad, es decir, amar a los hermanos de la iglesia. En Santiago capítulo 2 hay un ejemplo de lo que no se debe hacer, de lo que no es fraternidad. Dice Santiago que cuando llega un rico a la iglesia y está el pobre ahí sentado, lo que hace es quítate ahí, dale la silla al rico y siéntate tú en el piso. Eso no puede pasar, hermanos. Aquí todos somos hermanos sin importar los títulos, los cargos, el dinero que tenga. Somos iguales ante Dios todos. Tenemos que mostrar el amor, la fraternidad a los hermanos. Si vemos a algún hermano necesitado, y por eso la importancia de conocernos, de relacionarnos más, de invitarnos a tomar un cafecito fuera de la iglesia. Hay hermanos que necesitan o un consejo, u oración, o que lo escuchen simplemente, o a veces uno lo que necesita es un buen abrazo. O también cosas materiales, y si hay que hacerlo, hay que mirar. Y si usted no puede, entonces, venga hermanos, ¿qué hacemos? Fulano está sin mercado. También somos llamados entonces a añadir amor. El amor incondicional, el amor que Cristo tuvo por nosotros, el amor sin esperar nada a cambio, el amor sacrificial, hermanos. Es mostrar como Cristo el amor que nos mostró en la cruz, cuando dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. O como Esteban cuando lo mataron a piedra y de rodilla dijo, Padre, no les tomes en cuenta lo que acaban de hacer. Por último, veamos el tercer punto. Ya estamos equipados para vivir como Dios quiere. Ahora nos demanda que nos esforcemos en todo lo que vimos ahora. Y eso trae un resultado. Trae unos resultados.
Y el primer resultado es, usted va a conocer más a Cristo. Va a tener una relación más íntima con Él. Versículo 8. Porque si estas cosas están en vosotros, es decir, la fe, la paciencia, todo eso que acabamos de decir, si estas cosas están en ustedes y abundan, no os dejará estar ociosos, es decir, sin hacer nada, ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, si esto abunda en nosotros, el fruto que vamos a dar es conocerle más a Él, es tener una relación más íntima con Él, es confiar más en Él. El cristiano ya está equipado por Dios y por eso puede esforzarse en añadir las anteriores virtudes, y el propósito es dar fruto en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que si hacemos estas cosas, cultivaremos una verdadera relación personal con Cristo. ¿Ves que nosotros sí podemos conocerle? Conocer a Cristo, nuestro buen pastor, y escucharemos mejor su voz. Vamos a escuchar su voz, no de manera audible, obviamente, pero es que su voz está acá, en la Biblia, que tal vez usted no abre todos los días. Queridos, vamos a escuchar mejor su voz para seguirla y seremos más como Él. Nuestra vida va a reflejar más sus virtudes. Pero la misma palabra también nos habla de algo. Pero si por negligencia u obstinación usted no persevera, escuchen lo que pasa, versículo 9. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Se ha olvidado que Dios hizo todo esto por limpiarlo a usted de pecado, y entonces, si no hace eso, lo que está haciendo es no valorar el sacrificio de Cristo, hermanos. Es como un ciego que tropieza y cae fácilmente en el pecado, olvidando que fue purificado de sus antiguos pecados. Tito 2:14 dice que Cristo nos liberó del pecado y nos purificó, nos limpió de ellos, nos purificó de los pecados. Es decir, el que vuelve atrás ha menospreciado el sacrificio de Cristo en la cruz, hermanos. Ha pisoteado la sangre santa del Cordero que lo limpió de pecado. En cuyo caso, para esta persona, Pedro dice unas palabras fuertes, pero claritas. Capítulo 2, versículos 21 y 22. A aquellos que menosprecian, a aquellos que se olvidan que Cristo los limpió de pecado y vuelven atrás, Pedro les dice en el versículo 21 y 22, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio o del dicho: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. ¿No han visto ustedes que a veces baña uno el perrito y si usted lo suelta va y se tira a la tierra? Claro. Es volverse a enlodar, es menospreciar a Cristo. Son muy confrontantes esas palabras de Dios a través del apóstol Pablo. La pregunta es, ¿cómo vamos a responder a las enseñanzas de hoy? ¿Qué decisiones va a tomar a partir de hoy? ¿Seguirá menospreciando el sacrificio de Cristo en la cruz? ¿O con los regalos de Dios va a perseverar? ¿Va a volver a orar? ¿Va a desempolvar su Biblia? ¿La va a estudiar? ¿La va a meditar? Pero también hay otro resultado. Usted va a tener la convicción de que verdaderamente es salvo. Si hay algo con lo que muchos, hay gente que, a ver, la salvación es segura en Dios. Pero hay muchos que dudamos, ¿será que sí soy verdaderamente salvo? A través del conocimiento de Cristo usted va a tener esa convicción, oiga, yo sí soy salvo. Y esa convicción no se la va a quitar nadie. Versículo 10. Por lo cual, hermanos,
tanto más procurad hacer firme, estar convencidos de vuestra vocación y elección. Cuando habla de elección es porque Dios nos eligió desde antes de la fundación del mundo, porque haciendo estas cosas no caerán jamás. La salvación es segura porque proviene de Dios, y es Él quien la asegura y la sostiene. Si la salvación dependiera de nosotros, la hubiéramos perdido hace rato, porque nuestro deseo es seguir pecando. Pero es Dios quien en Judas 1:24 dice que es Él quien nos guardará sin caída para presentarnos sin mancha delante de su gloria. La salvación es segura en Él, pero Dios quiere que usted esté convencido y convencida que eso es un hecho en su vida, hermanos. Y ese convencimiento se logra cuando usted medita las Escrituras y conoce más a Cristo. Llega un punto en que usted realmente se convence, oiga, yo sí soy un verdadero cristiano, yo definitivamente soy salvo. No, pero es que eso se pierde. No, Señor, usted podrá decir lo que sea, pero estoy convencido. Dios me rescató y no me va a soltar a pesar de mis caídas en pecado. No, yo sé que Dios me va a mantener. Hoy Pedro nos enseña que si perseveramos en conocer a Cristo y eso se evidencia en nuestra vida de fe, nos vamos a convencer que somos verdaderamente salvos, que somos verdaderos creyentes. Tendremos tal convicción que nunca caeremos en las enseñanzas de los falsos maestros. Tendremos la verdad de Cristo, hermanos, su palabra viviendo en nuestro corazón. Quien no puede evidenciar en su vida lo que Dios da a los que salvó para que vivan rectamente, si usted definitivamente no puede vivir a la manera de Dios, pueden pasar dos cosas. O usted es un cristiano muy negligente, o posiblemente usted no es salvo. Si usted no puede reflejar las virtudes de Cristo, si usted es un verdadero cristiano y no puede reflejar las virtudes de Cristo que ya nos equipó para que lo hagamos, si usted es un verdadero cristiano, entonces es un cristiano negligente. Pero si usted no refleja las virtudes de Cristo, también puede ser es que realmente, aunque asista muchos años a la iglesia, es un religioso, pero que no es salvo. Y es necesario que recuerde que tanto amó Dios al mundo, que dio a su único Hijo para que todo el que cree en Él no se pierda y tenga vida eterna. Si es un cristiano negligente, si ese es su caso, tenemos que pedir perdón al Señor, arrepentirnos, y arrepentirse es cambiar de rumbo. Si su rumbo es la negligencia, la pereza de abrir las Escrituras, de orar, perdón, Señor, porque he sido negligente, y arrepiéntase, cambie de rumbo, haga todo lo contrario. Empiece a designar una hora diaria, una hora al día, a las 6, a las 7, no sé, la hora que usted se facilite, y empiece ya a dejar la negligencia. Pero si usted dice, oye, yo realmente he venido siendo un religioso, entonces entregue su vida a Cristo. Reconozca que le necesita, que usted necesita un Salvador que le limpie de pecado, y entonces Dios le va a equipar para que usted viva a su manera. Con esto cierro, querida iglesia. Sigamos el ejemplo del apóstol Pablo, quien luego que Jesús le salió a su encuentro y se dejó Jesús conocer de él, esto dijo Pablo en 1 Corintios 2, del 2 al 5. Él se propuso, él tomó la decisión voluntariamente de no saber otra cosa que conocer a Cristo y a este crucificado. Él desechó todo lo que tenía, lo consideró por basura, con tal de conocerle a Él. Tiene que ser nuestro principal objetivo, hermanos. Haga usted lo mismo. Tome hoy la decisión de entregarse a tener una relación íntima con Cristo, siguiendo las enseñanzas de hoy.
abriendo también las Escrituras. Dios ya hizo su parte, le equipó para que usted pueda llevar una vida santa, firme en la fe. Ahora usted debe esforzarse en mostrar las virtudes que hemos expuesto hoy. El cristiano no es un ente pasivo en el proceso de santificación. Usted debe ser diligente, solo así madurará en su relación con Cristo y nunca caerá en las falsas enseñanzas. Y usted va a estar seguro, va a tener la convicción de que es salvo y va a tener la seguridad en su corazón de su entrada a las ricas bendiciones del reino de Dios que son desde ya. Recuerde, usted fue comprado por la sangre santa de Cristo. No la menosprecie, no la pisotee.